Queridas ovejas del Señor Jesús, gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el buen pastor. Amén. Vamos a sentar. Bueno, como les mencionaba, este cuarto domingo de Pascua se llama Domingo del Buen Pastor. Y tradicionalmente se predica sobre Juan capítulo 10, donde Jesús dice: yo soy el buen pastor. Pero en esta ocasión he preferido usar para la predicación el pasaje paralelo de Hechos 20, donde San Pablo da un sermón de despedida a los pastores de la iglesia de Éfeso. Para ubicarnos más o menos de qué se trata. Ustedes se acuerdan que San Pablo como apóstol hizo viajes misioneros y en cada lugar donde iba se iban fundando congregaciones cristianas. En su tercer viaje misionero, él termina ¿dónde? En Mileto, en un puerto, y llegando a Jerusalén, antes de eso dice: voy a hacer una parada aquí porque quiero despedirme de los pastores de esta iglesia, antes de llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Para que ustedes se den una idea, no era cualquier congregación la de Éfeso. Pablo había quedado ahí en esa ciudad entre 2 y 3 años. O sea que de todos los lugares que él viajó es donde más tiempo él se quedó. Se ve que le gustaba Éfeso, sí, era una linda ciudad. Aparte que ahí había una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana de los Efesios. Si uno va en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, tuvo un gran conflicto con los que hacían las estatuitas de plata de la diosa Diana, San Pablo. Tal es así que los cristianos le dijeron: Pablo, andate porque te van a... ¿Sí? Pero, entonces, él tenía un cariño especial por esta congregación. Incluso cuenta que él se quedó 2 años en la escuela de Tirano, o sea, como que alquilaba un aula para que toda la gente pudiera acudir a él y escuchar la doctrina cristiana. Daba catequesis. Ahora estamos ya con un Pablo anciano que tiene delante una Jerusalén que le espera, y él está llevando una ofrenda para los cristianos pobres de Jerusalén, que él estuvo colectando en otras congregaciones de Grecia, como Corinto, Atenas, etc. Entonces él está llevando una colaboración, una ayuda para los cristianos pobres de Jerusalén, porque había una hambruna en esa época, ¿sí? Y de paso él quiere llegar para Pentecostés, para la fiesta de cumpleaños de la iglesia. Él no sabe lo que le espera, excepto lo que él mismo nos cuenta, que el Espíritu Santo le reveló que le esperan prisiones y cadenas. Y si ustedes siguen leyendo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, 22 hasta el final, van a ver a un Pablo preso en todo el tiempo. Incluso cuando va en su último viaje a Roma, va preso. El barco, en Hechos 27, pasa por una tormenta, una tempestad, y encalla en la isla de Malta. O sea, de ahí en más su vida va a ser así. Parece que arranca la pasión según San Pablo. Podría ser el momento ideal para Pablo de bajarse del barco en Mileto y quedarse en Éfeso y no pasar por todas esas cruces. Sería la tentación de él, es decir, me quedo acá en un lugar confortable, pero no. Él quiere dar ejemplo a los pastores de Éfeso de lo que es ser un pastor cristiano. No rechaza la cruz, la acepta como parte del ministerio, o como podríamos decir, como parte de la vida cristiana. Él primero mira para atrás todo lo que compartió con ellos y les dice, por ejemplo, que todo el tiempo que estuvo con ellos, dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea,
Todo el tiempo que estuve con ustedes, les enseñé todo lo que yo recibí de Dios en forma de ley y evangelio, tanto en el culto como en las casas. Nada de lo que yo recibí del Señor lo retuve. Les di todo, lo di todo. Y lo di por amor y con humildad, con alegría. Yo leía esto y la verdad que me sentí frente a San Pablo, nada. Porque uno como pastor, teniendo un ejemplo tan grande como Pablo y el mismo Cristo, uno debe reconocer los momentos de debilidad, de flaqueza, de prepotencia que uno tuvo, de orgullo, las veces que uno metió la pata, las veces que me equivoqué, no solamente con la congregación o con la comisión directiva, que me equivoqué con mi familia. Los pastores sí fallamos. Y pido perdón. Porque también soy una oveja. Antes que pastor soy oveja de Cristo. Y también necesito el perdón del único que lo puede dar, Jesús. Él lo dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ese es nuestro buen pastor. Es Jesús. Y esta es la dulce voz del Evangelio que alimenta el alma de cada oveja en todo el tiempo de su peregrinar en la tierra. Solamente nos pide una cosa Jesús: oír su voz. Y nosotros la reconocemos porque el Espíritu Santo, a través de los evangelios, de la palabra de Dios, nos asegura: ese es Jesús que te está hablando. Jesús te está llamando a volver. Arrepiéntete, confía en Él. Él dio su vida por ti y Él vive para siempre. Por lo tanto, nosotros estaremos con Él y nadie puede arrebatarte de su lado. Sigamos con el discurso de San Pablo. Miren, porque Pablo ahora se enfoca en el presente de estos pastores que él ya se despide y les dice: ahora voy ligado en espíritu a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, si ustedes me permiten, voy a hacer de cuenta que ustedes son los pastores de la hiela, de la iglesia, ¿sí? Y pensando en esto, uno se pone a pensar: ¿cuáles son los momentos en que un pastor tiene ganas de dejar la carrera? No la carrera como si fuera una profesión, la vocación pastoral. Queridos colegas en el ministerio, ¿has sentido momentos donde quisiste dejar? Miren cómo dice San Pablo: la única cosa que yo quiero es acabar mi carrera con alegría, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El ministerio pastoral yo lo recibí de Dios, pero a través de ustedes, por el llamado divino. La próxima vez, en el próximo sermón, voy a leer la carta de llamado tan bella que hicieron. Y doy gracias a Dios, porque cuando la leí, yo me di cuenta que era de Dios. Entonces, ¿cómo increíblemente Dios da este poder a la iglesia, el oficio de las llaves, para que la iglesia llame a pastores, para que anuncien de forma legítima y que para que la iglesia esté segura que esa persona fue llamada por Dios, no es un lobo vestido de oveja, que lo hace de corazón y, como dice San Pablo,
que la única cosa que Él desea y por la cual está aquí como pastor es simplemente esta: dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que tiene que hacer un pastor. Para eso está. Y cuando nuestros colegas pastores o yo mismo sienta la tentación de abandonar, debemos volver a recordar por qué soy pastor, para qué estoy. Porque eso es algo tan grande. Dice, lo recibí del Señor Jesús. Pablo directamente en el camino de Damasco. Nosotros indirectamente a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante una asamblea de llamado. Y damos gracias a Dios por las parroquias que ahora, al haber hecho llamado, aceptaron estos pastores, ¿sí? Por Paraná, por Basavilbaso, y seguimos orando por nuestras parroquias hermanas y por toda la iglesia, tanto por las congregaciones, que no se desesperen, y también a Dios por más vocaciones pastorales. Siguiendo un poco más para ir terminando, ¿sí? Porque ya nos van cada 11 minutos por ahí. Miren, el futuro. Ahora viene el futuro de los pastores de Efeso. Pablo les da una pincelada de cómo va a ser y les va advirtiendo: ojito, porque de entre ustedes mismos se van a levantar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lo leo. Dice: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Lo primero que tiene que hacer un pastor: velar por su propia salud espiritual. Por eso dice, mirad por vosotros mismos. ¿Cómo puedo cuidar de la salud espiritual de los miembros si yo no cuido mi propia salud espiritual? ¿Cómo no me voy a nutrir primero yo de la palabra de Dios y después voy a querer predicar? ¿Qué es eso? Yo no puedo dar lo que no recibo, ¿no? Por el otro lado dice, una vez que uno está lleno de la palabra de Dios, puede hacer lo que tiene que hacer, que es apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y acá estos ancianos, presbíteros en griego, ahora les llama obispos. Y ese es un término técnico para el oficio de pastor. Y les voy a explicar. No hace falta que me llamen obispo, ¿sí? Pero si ustedes escuchan esa palabra, es un sinónimo de pastor, pero es más específico, porque el obispo significa lo siguiente. Obispo significa guardián, supervisor. Es decir, el pastor es un vigilante que está atento que estén bien las ovejas, bien alimentadas, bien nutridas, y le avisa a la oveja: guarda que viene el lobo feroz, ¿sí? Y cuando es necesario, las defiende, las cuida. El profeta Ezequiel, en Ezequiel 33:7, le llama de otra forma: atalaya. Atalaya. O sea, que sirve como de vigía, de alerta. ¿Vieron esos faros que hay a veces en el mar? Como el faro del fin del mundo que tenemos en Tierra de Fuego. Bueno, que avisa cuando viene la tormenta, auxilia a los barcos para que no encallen. Entonces, esa es la tarea del pastor: supervisar, cuidar, velar de que la palabra de Dios llegue y nos mantenga en comunión con Cristo. Dice después: yo sé que después de mi partida entrarán en el medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es decir, la herejía, la enseñanza falsa, va a salir del propio seno de la iglesia. Es así. El anticristo está dentro de la iglesia, no está afuera. Se viste de pastor, pero no lo es. Es lobo. Simula ser. Y la única forma de detectarlo es que nosotros estemos oyendo la voz del buen pastor Jesús.
para de esa forma darnos cuenta si lo que se predica y enseña es de Jesús o no es de Jesús. Pablo termina diciendo, después de todo esto, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La misma palabra de perdón y de misericordia que vino a la vida de Pablo, que lo sostuvo a él en su vida de cristiano y de pastor, sin duda va a sostenerlos a ustedes, como lo sostuvo a los pastores de Efeso después de la partida de Pablo. ¿Vieron? Escucharon el Evangelio, ellos lloraron. Pablo se arrodilló y de rodillas oró con ellos. Una imagen preciosa, es una forma de orar también de rodillas. Y lloraban porque no le iban a ver más. Y él dice, no, tranquilos, aunque no esté físicamente con ustedes ya, sin embargo Dios estará con ustedes. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué palabra? La que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y nadie las arrebatará de mi mano. Sobre esto de ponerse de rodillas, dice que Pablo se puso de rodillas y oró con todos ellos. Es decir, él se despide de una forma solemne. Ora de rodillas con los pastores de Efeso para rogar a Dios con ellos por todo lo que él habló, para que ellos realmente atiendan esa predicación, presten atención. Casi que nos recuerda a nuestro buen pastor Jesús de rodillas en el Getsemaní, o al diácono Esteban, que también al morir puesto de rodillas dijo, Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Y quién estaba ahí al lado viendo morir a Esteban? Saulo, el joven Saulo, que terminaría siendo San Pablo, el mismo que nos cuenta estas cosas. Amados en el Señor, conforme a las riquezas de su gloria, que el Señor Jesús, el buen pastor de las ovejas, los fortalezca en su hombre interior por su Espíritu Santo. Que Cristo siempre habite por la fe en sus corazones, arraigados y cimentados en su amor.